el nombre de nuestro Dios. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo bendecimos. Yo quiero que la iglesia levante su voz y su adoración al Señor. Vamos a glorificarle por esa fidelidad grande, por esa fidelidad gloriosa y poderosa. Aleluya. Nadie, absolutamente nadie se parece al Señor. Él es único. Él no tiene competencia ni tiene lugar. Él es el único Dios que existe en el mundo. Por eso nosotros le adoramos, le bendecimos y le exaltamos. Porque Él es nuestro Dios, nuestro adorador, nuestro socorro. Él es nuestro Padre. Y nosotros venimos a honrarle hoy en su casa. Él está contento por la visita de sus hijos a su casa. Él tiene preparado un altar para todos nosotros, para que nosotros salgamos edificados y contentos de este lugar. Por eso vamos a llevar ese trono de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros le bendecimos y le exaltamos porque Él es Dios grande, Dios poderoso, Dios maravilloso y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, que se puede del castigo. Quiero llegar. Alabamos el nombre del Señor. Lo bendecimos, lo exaltamos, lo glorificamos, porque Él es Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios misericordioso y clemente. Bendita la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Grande es su fidelidad. Aunque nosotros fuésemos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Y nos pide a nosotros que seamos fieles hasta la muerte, para que podamos recibir la corona de gloria. Abre tus labios y alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un ambiente profético se abra, se manifieste en esta hora, donde el Padre, donde el Hijo, donde el Espíritu Santo revelen lo que está en su corazón, para que nosotros lo podamos recibir y ser edificados por la voz de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Llena ese trono, llena ese trono. Llénalo, sacrifica a Jehová alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre, sacrifícalo en esta hora. Gozar de tu presencia y proclamarte, Señor. Gloria al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Alabado el Señor.
Bata las manos fuertes para Dios. La Biblia dice, pueblos todos, batir las manos y adorar al Dios de júbilo. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento los niños. Tienen una celebración especial con la maestra Anaís. Todos los niños, que no se quede ninguno, ni los que maman, ni los de brazo, porque hay una celebración especial para los niños. A mí me dieron ganas de dejar predicar, poner a mi esposa a predicar para irme yo para allá atrás, porque hay cosas muy buenas. Por aquí, sigan a la maestra Anaís, por favor. Gloria al Señor. Porque está bastante frío. Van a pasar por acá. Gloria al Señor. Queremos, hermanos, mire, ahorita hemos llegado al frío y hemos recibido, y esta es nuestra segunda nevada de este año. Y en este tiempo comienza el flu. El flu es prácticamente igual que el COVID. Incluso el flu mata más gente que el COVID. Por ello se requieren las máscaras porque el flu se contagia, para que de esta manera no nos afectemos con la gripe. Gloria al Señor. ¿Cómo está la iglesia misionera Getsemaní? Parece que tiene frío porque no se escuchó bien. ¿Cómo está la iglesia misionera Getsemaní? Gloria al Señor. Se escuchó más o menos. Un tecito caliente, un café caliente, un chocolate caliente me les da más ánimo. Pero gloria al nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a la iglesia misionera Getsemaní que está conectada desde diferentes partes del mundo. Gracias por avisarnos que no había audio y pudimos corregir todo el problema que teníamos. Le damos gracias al Señor porque usted siente hambre y sed en su corazón y se conecta y ha hecho de la iglesia misionera Getsemaní su congregación y a nosotros sus pastores. Gloria al Señor. Aleluya. Saben ustedes, les voy a contar algo antes de comenzar la prédica. Hace mucho tiempo atrás yo experimentaba una situación bien incómoda. Por ejemplo, íbamos a un restaurante y así como vamos aquí a veces que vamos varios a los restaurantes y resulta de que yo era el primero en pedir la comida y resulta que le llevaban la comida a todas las demás personas y a mí no me la llevaban y casi todo el tiempo era lo mismo. Iba a algún lugar y resulta de que en el momento en que yo me correspondía mi turno, venía la persona y me decía, lo siento, cerraba la taquilla y no me atendía. Y llegó un momento en que yo me declaraba un refrán, decía, solamente a la Pantera Rosa y a mí no ocurre esto. Si usted vio la Pantera Rosa, usted sabe que la Pantera Rosa planificaba todo y todo le salía mal. Entonces decía, wow, pero ¿a qué se debe esto? Y mis hermanos, mis amigos me decían, wow, de verdad que tú estás salado. Oye, porque tú eres el primero y resulta que no pasaste. ¿Qué pasaba allí? Hasta que yo lo vine a descubrir bastante tarde y lo descubrí en el Evangelio. Y gracias al Señor que Dios en su misericordia pudo cambiar ese destino, pudo cambiar esa tristeza. La cambió por completo porque pude llegar a la raíz del fondo, a la raíz del asunto. Resulta de que todo ocurrió cuando yo estaba pequeño, donde un miembro de mi familia, yo no sé la razón por la cual hacía eso, pero parece que yo le caía mal. Y resulta de que aquel miembro de mi familia me despreciaba, me rechazaba y aquello marcó mi corazón de tal manera que a todo lugar desde los 7 años de edad comenzó eso hasta los, ya estaba casado, más de los 28 años de edad, hasta que el Señor me ministró
y yo pude salir de ese conflicto. Me la vas a ir pasando lámina por lámina, clic por clic. Vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a tener la lectura Isaías 53. Mire lo que dice Isaías 53. Yo experimenté algo muy parecido a lo que dice allí la escritura. Isaías 53, el primer clic. El segundo clic, mire lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esa acción, ¿cómo pudiéramos clasificar o calificar esa acción que le perpetraron al Señor Jesús? Más adelante en Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, lo menospreciaron. Hoy vamos a hablar acerca del tema. Dámele otro clic, Danielito. Damos la bienvenida a Danielito y Steven, que llegaron de la República del Salvador. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca del rechazo. Gloria al nombre del Señor. Pásame otro. Gloria a Dios. Uy, hermano, miren eso. Dame otro clip, hijo, por favor. El sentimiento del rechazo es una de las más profundas heridas que pueda experimentar el ser humano. El sentimiento del rechazo es una de las heridas más dolorosas y profundas que pueda experimentar el ser humano. Gloria al Señor. Clic por clic, pásame la otra. Si en un rincón de la casa, dame otro clic, nos encontramos una tela de araña, ¿qué hace usted? ¿Ah? La quitamos. La pastora, que es visual, anda siempre pendiente. Y a veces me toca limpiar a mí, que yo he limpiado porque no hemos tenido servicio, me ha tocado limpiar. Y cuando viene la pastora y ve, dice, mira, ¿quién limpió aquí? ¿Por qué? Allá está una tela de araña. Allá está otra tela de araña. Y mejor fui yo el que limpié, pero como yo, si las telas de araña hablaran, de seguida las hubiera identificado y las hubiera quitado. Entonces, cuando vemos una tela de araña, la quitamos. Y después que la quitamos, ¿qué ocurre? Dame otro clic, Daniel. ¿Qué pasa? Al ratito, la volvemos a quitar. ¿Y qué vuelve a pasar, Daniel? Aparece otra tela de araña. Y a la final nos damos cuenta de que el problema no es la tela de araña. ¿Cuál es el problema, Daniel? El problema es la araña. Si no hay araña, entonces no hay tela de araña. Dame otro clic. Muchos cristianos luchan con la misma tela de araña todo el tiempo. Pásame una telita de araña allí, vamos a ver, dámele dos clics. Aquí tenemos odio como especie de una dualidad. Personas que dicen, yo amo pero odio. Amo a esa persona, pero aparte de ello la aborrezco también. Como especie de una dualidad. Pásame otro clic. Mire, ¿qué tenemos aquí? Mal carácter, dámele otro clic. Mal carácter, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí depresión, soledad. Esas son, miren lo que se está viendo allí. Y eso es lo que se vive en muchas personas. Pásame otro. Tenemos amarguras. Dame otro más, Daniel. Tenemos autocompasión. ¿Y qué más tenemos? Tenemos temores y miedos. Esas son las circunstancias. Pásame la otra lámina. Estas cosas que fueron mencionadas no son el verdadero problema, solo son, dámele un clic allí, las telas de araña. Y si eso son las telas de araña, entonces, ¿qué serán las telas de araña? ¿Qué es una araña? Veamos allí, pásame otra, Daniel. Una de las arañas que abunda en los seres humanos y aún en los hijos de Dios es el sentimiento del rechazo. El rechazo. Jesús fue rechazado
por sus hermanos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mire, los discípulos, solamente un discípulo estuvo con él en el momento de su muerte. El resto de los discípulos, Pedro, que era el más sobresaliente, el que le gustaba tomar la delantera, ¿dónde estaba? Desde lejos viendo el espectáculo. En el momento cuando se le demandó fidelidad, ¿qué hizo Pedro? Lo rechazó, diciéndole a aquellas personas en 3 oportunidades: yo no le conozco, ni he estado con él. Y la última, dice la escritura que para librarse de algún castigo o de algún señalamiento, Pedro juró con maldición de que no conocía a Jesús. Imagínese eso. ¿Qué es el rechazo? Pásame allí, Daniel. Mire, primeramente tenemos que el rechazo es sentirse no deseado. Es el patito feo de la familia. Para el resto de los hijos hay atenciones, los consienten, pero en cambio para el patito feo se convierte en la cenicienta, donde lo desprecia. Un ejemplo de ello lo vemos en la vida de David. Todos sus hermanos estaban sentados a la mesa cuando llegó Samuel. Y Samuel pensó que uno de los que estaban a la mesa era la persona que había escogido Dios. Y Dios le dijo: no, a ninguno de ellos yo he escogido. Dijo: Señor, pero si estos son los hijos de Isaí, los que están aquí a la mesa. Y resulta que Samuel entendió y le dijo: por casualidad tienes otro hijo. ¿Y qué le dijo? Sí, es mi hijo David, el menor. Él está cuidando las ovejas. Las ovejas las cuidaban los siervos, no los hijos. ¿Por qué David estaba cuidando las ovejas? Porque el padre no quería saber que David era su hijo. No quería que nadie se enterara de que David era su hijo. Y por esa razón David estaba cuidando, haciendo el trabajo de esclavos, cuando él debía estar sentado a la mesa del Padre. Era un rechazo. Por eso cuando él dice: he aquí que en maldad fui concebido, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No era una cana que había echado al aire la mamá de David. Había tenido relación con su propio papá, pero estando divorciados, separados. Y por esa razón David era rechazado, porque el papá había repudiado a la mamá. Entonces David era la oveja negra de la familia. Déjenlo por allá cuidando las ovejas, que él coma junto con los criados. Esa es una acción de rechazo. Cuando venimos a nuestro tiempo, en muchos hogares se presentan situaciones como estas. Hay hijos preferidos, hay hijos a los cuales consentimos. Incluso hay padres que llegan a expresar: este es mi hijo más querido, este es mi nieto que yo más amo, este es mi familiar al quien yo quiero. ¿Y qué ocurre con los demás? Prácticamente le estás expresando un sentimiento de rechazo. ¿Qué más podemos definir? ¿Cómo podemos definir allí el rechazo? Es sentirse excluido. No lo quieren en algún lugar. ¿Por qué razón? Porque eres gordo, porque eres alto, porque eres bajito, porque eres feo, porque eres simpático. Y la persona se siente excluida. Y cuando nosotros vemos, hacemos un perfil, un estudio de los jóvenes que han perpetrado crímenes en escuelas y en universidades, encontramos que todos ellos han sufrido a consecuencia del rechazo, porque vienen de un hogar disfuncional, vienen de un hogar donde falta el papá, donde falta la mamá, donde los crió otros menos la persona que debió criarlos y que no le brindaron el amor que esa criatura necesitaba. ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir? Es sentirse sin valor. Una persona rechazada es una persona que no siente valor. A nosotros nos ha tocado hablar con mujeres divorciadas, con mujeres que han experimentado un fracaso sentimental.
¿Y qué nos dicen? Se sienten desvaloradas. Dicen, wow, pastor, yo no soy una mujer fea. ¿Por qué mi marido se fue con aquella mujer que es horrible? Yo no valgo absolutamente nada. Y si el Señor Jesús no está en ese lugar para brindarle la ayuda, aquella mujer puede hacer un cambio total en su vida por una acción de venganza o por causa del rechazo que experimentó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pásame la próxima, Daniel. El ser humano necesita sentirse amado. Y míreme, desde la primera vez que abrimos nuestros ojos y respiramos nuestro primer aliento, somos un paquete de necesidades. Ningún niño se vale por sí solo. Ninguno. Los tenemos que cuidar hasta los 5, 6, 7 años que aprenden a hacer sus necesidades solos. Tenemos que suministrarle el alimento porque son personas indefensas. Somos un paquete de necesidades. Y siendo ese paquete de necesidades, una de las cosas que más requerimos con urgencia es el afecto. Pásame la próxima, Daniel. No importa la edad, todos tenemos las mismas necesidades básicas que son amor y aceptación. Si usted no recibe amor en su casa, si usted no recibe aceptación en su casa, en su pareja, usted va a ser una persona frustrada, una persona con sentimientos de rechazo, una persona que no va a poder disfrutar de la felicidad porque usted no es aceptado en su familia. Y eso va a generar un sentimiento de venganza. Gloria al Señor. Pásame la próxima ahí. Necesidad de aceptación. Desde el momento que nos levantamos en la mañana, buscamos la aceptación de los que están a nuestro alrededor. Y eso, ¿cómo lo expresamos nosotros? La manera como nos vestimos, hablamos y actuamos es para que la gente nos acepte y nos ame. Pero a pesar de todo lo que hacemos, la gente no nos acepta. ¿Por qué razón? Porque hemos sido marcados por el rechazo. Hay muchas mujeres que son abusadas físicamente por sus maridos. Y resulta de que se les da la consejería y se les dice que no deben seguir soportando ese maltrato, que tienen que acudir a una instancia policial. Y la persona, la mujer que se siente rechazada, soporta el maltrato de ese abusador porque ella lo único que quiere es de que ese abusador le acepte. Porque la gente que debió aceptarla no lo aceptó, no la aceptó. Y resulta que ella da todo lo que tiene con la única intención de ser aceptada y no le importa sufrir los maltratos. En el trabajo, cuando se ponían los compañeros a hablar y hablaban acerca de cualquier persona, conocidos de ellos, decían, la mujer de él dice, pégame, pero no me dejes. Y eso era verídico. Eso era verídico. Lo que estaban ellos sacando a la luz era verídico. Y yo le decía, esa persona tiene un sentimiento de rechazo. Se deja golpear porque no se quiere quedar sola o solo. Gloria al nombre del Señor. Pásame la próxima, hijo. Mire, cuando nos sentimos que alguien no nos quiere, experimentamos el rechazo que viene a crear una herida en el alma. Una herida en el alma. A nosotros nos ha tocado hablar con niños. Mire, qué doloroso es, hermanos. Qué doloroso es ver niños heridos por sus seres queridos, por sus padres. El día sábado, en la tarde, cuando regresamos, me puse a ver una película
El Patriota, con Mel Gibson. Y hay una escena donde Mel Gibson tiene una familia. Y la última niña experimentó abruptamente la separación de su papá, porque su papá era uno de los milicianos que estaba luchando por la independencia de Inglaterra. Y resulta de que tuvo que poner a su familia a salvo. Primero, la mujer se le muere. La hija queda huerfanita de la mamá y para colmo el papá se va para la guerra. La niña en el trauma dejó de hablar. ¿Por qué razón? Porque sentía que su papá la había rechazado. Cuando llegó el momento de que su hermano mayor los encuentra, el hermano mayor se da cuenta que la niña está hablando. Y cuando le dice, tu papá se va a alegrar cuando te oiga, la niña le dijo, yo lo odio, lo aborrezco. Y cuando se propició el encuentro, fue algo sumamente doloroso porque la niña no le quiso hablar, producto del rechazo que ella sentía en su vida por causa de que su padre se había ido a la guerra. A ella no le importaba la guerra. A ella no le importaba si eran libres o seguían siendo colonia de Inglaterra. A ella lo único que le importaba era tener el amor de su padre. Pásame la próxima, hijo. El sentimiento del rechazo es el resultado de muchas heridas. Y esas heridas comienzan en el estado de gestación, cuando se le niega el amor hacia la persona. Cuando la mujer está embarazada, el niño sabe, siente lo que se mueve a su alrededor, fuera de él. El niño sabe si los padres lo aman, si los padres lo están anhelando, o si la persona constantemente se está quejando diciendo por tu culpa, tú llegaste en un momento cuando menos te deseábamos. El niño se agarra allí en el vientre materno con el deseo de no salir, porque él sabe que acá afuera absolutamente nadie le está esperando. Wow, eso es algo sumamente fuerte, hermanos queridos, y doloroso. Pásame la próxima. El rechazo, mire cómo actúa el diablo. El rechazo genera una reacción en cadena. ¿Cómo es eso, una reacción en cadena? En el mundo espiritual, los demonios se comunican. Es como el caso de las personas que nos dicen, mire, pastor, mi mamá se murió. Mi mamá no era cristiana. Y resulta que mi mamá se me presentó. Y yo la vi, se me sentó allí. Pastor, ¿cómo me explica usted eso? ¿Qué debo hacer yo? Y no, usted no tiene que, pues lo único que usted tiene que hacer es reprenderla. Pero es que es mi mamá. Esa no es su mamá. Lo que pasa es que su mamá, como era inconversa, o su papá, en él vivía un espíritu maligno. Como el Espíritu Santo de Dios no vivía en el corazón de su papá o de su mamá, vivía el espíritu del diablo. Y cuando esa persona muere, ese demonio ya no tiene un cuerpo donde manifestarse. Y es allí entonces donde comienzan las apariciones. ¿Con qué intención? Con la intención de encadenarte a ti para que tú comiences a hacerle misas a tu mamá, sacarla del purgatorio o convertirte en una devota de esa persona. Esa es la comunicación. En el mundo espiritual, como el diablo vino a robar, a matar y a destruir, los demonios saben quién es homosexual. Los demonios saben cuál mujer fue abusada o violada o qué hombre fue abusado o violado. En el mundo espiritual, los demonios de violencia se comunican con otra persona, con los demonios que están en otra persona. Y resulta de que esa persona
viene a afligir, a causar los dolores en la persona que está experimentando el rechazo. Y esto se aprecia de esta manera. Mire, en casi todos los casos que nosotros hemos tratado con personas que sufren de rechazo, las mujeres sobre todo, casi siempre la mujer que ha sido rechazada por sus padres se consigue como pareja una escoria, un golpeador, un malandro, un traficante de droga, un consumidor de droga o un borracho. ¿Por qué razón? Porque en el mundo espiritual se conectan los demonios y le dicen, le ponen un sticker, esta mujer fue abusada. Entonces todos los demás quieren abusar. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Es un demonio que está allí y no se ha enfrentado esa situación. Y eso es lo que ocurre. En el mundo espiritual los demonios se atraen entre sí y por ello viene el maltrato de otros y de uno mismo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Vamos a ver, ¿quiénes sufren el rechazo? Miren los que sufren el rechazo. Los hijos ilegítimos. Aquellos hijos que nacieron fuera del matrimonio. Y resulta de que no reciben el mismo trato. ¿Por qué razón? Porque el papá que está allí no es el padre originario de esa criatura. Y muchas veces ocurre el maltrato. Los hijos no deseados. Aquellos hijos que no se estaban esperando y que resulta que en una noche de pasión la mujer quedó embarazada y durante 9 meses fue rechazando a esa criatura. Incluso hay algunos que han sobrevivido a los abortos y cuando nacen esas personas, hermanos, de luego los padres le dicen, por eso yo no quería que tú nacieras, yo no sabía que tú ibas a ser un malandro. Pero ¿quién lo formó? Lo formó fueron los padres, con el rechazo que le expresaron, con ese rechazo. Y yo se los he dicho acá, miren, mis hijos son fieles en el bien. Cuando yo le doy dinero a mi hija, me manda para lo primerito que me manda para atrás es el diezmo de lo que yo le doy. Lo mismo con mi hijo. Pero ¿por qué ellos son tan fieles con el diezmo? Porque cuando ellos estaban en el vientre, que nos daban una ofrenda para ellos, le decíamos, mira, la hermana fulana de tal te dio tanto de ofrenda, te dio una ofrenda de tanto. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Vamos a honrar a Dios con tus bienes. Y le sacábamos el diezmo y la ofrenda y en nombre de nuestro hijo o nuestra hija que no había nacido, se sembraba en la iglesia. ¿Y qué aconteció? Yo no me preocupo por ellos, por el diezmo y por la ofrenda. Pueden recibir $1.000.000 y ellos van a mandar los $100,000 de diezmo y ofrenda. Porque eso lo cosecharon en el vientre. Se les hablaba, se les predicaba, se les decía. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién más? Los abandonados por sus padres. ¿Por qué creen ustedes que existen tantas gangas en Centroamérica y ahora en Sudamérica con el caso de Venezuela? Porque los padres abandonaron a los hijos. Se vinieron de sus países para darle una mejor vida económica, pero la mayor vida, que es la sentimental, la afectiva, no se la podían dar. ¿Por qué razón? Porque eran padres, son padres ausentes. Se criaron sin el padre. Como no tenían la cobertura del padre o de la madre, nadie los podía defender, nadie los podía cubrir. Se lo dejaban a cargo de una abuela anciana que ya no tenía fuerzas para lidiar con otra carga de niños. Entonces, esos son otros. Quienes no recibieron afectos, aquellos hermanos que nunca sus padres tuvieron una palabra de afecto o de cariño para ellos, por el contrario, era un maltrato constante. ¿Quiénes más? Quienes fueron abusados físicamente, bien sea por golpes, por violaciones sexuales, por maltratos verbales, físicos. Quienes son comparados. Por ejemplo, hay varios niños en la familia y resulta de que hay uno que es sobresaliente en los estudios o en cualquier habilidad.
Y aquel padre, en vez de motivar a su hijo para que sea como él o mayor que él, aquel padre le dice, wow, pero mira, ahí está tu primo. Ese sí es inteligente. Mira cómo lleva las notas en su escuela. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Despreciando a nuestro hijo porque lo estamos comparando con otro y no sabemos si la vocación de este muchacho es ser un tremendo mecánico, mientras que el otro es bueno para las leyes, para aprenderse conceptos. No podemos actuar de esa manera. Niños diferentes, niños que nacen con una discapacidad. Entonces, muchas veces, por la discapacidad, los maltratamos, porque no eran el niño que nosotros queríamos. Allá en la ciudad donde yo vivía, había un hombre que él quería tener un hijo. Y resulta de que cuando su esposa se embarazó, él hizo alarde de que era el varón que venía. Y resulta de que la ecografía para ese tiempo no estaba tan avanzada como en este tiempo. Y resulta de que aquel niño nació niña. Era una niña. Y aquel hombre, cuando vio a su niña, en vez de bendecirla y de darle gracias a Dios, la maldijo porque no era un varón. Y así la mujer se embarazó 7 veces. Y fueron 7 niñas a las cuales maldijo. En el 8º embarazo nació el hijo. Este es el que yo estaba esperando. Este sí es el que yo amo. ¿Y en qué se convirtió el hijo? Un tremendo delincuente que tuvo un accidente de tránsito y andaba por allí en una andadera porque era la única forma de poder salir. Aquel muchacho nos visitó varias veces en la iglesia, pero cuando abría su boca era para decir las vulgaridades habidas y por haber, producto del rechazo que experimentó de su padre. También los padres perfeccionistas, aquellos padres que no admiten un error en sus hijos, porque el día que el hijo comete un error, ese día lo condenan y le dicen, ya tú no eres mi hijo, lo que yo te he dado te lo voy a quitar todo porque no lo merecen, porque no complacen los caprichos del padre. Pásame la próxima, Daniel. Efectos del rechazo. El primer efecto que encontramos en el rechazo es... Oh, me abriste el que no era, no importa. El primer efecto que encontramos del rechazo lo encontramos allí en una baja autoestima. La persona puede ser la más bella del mundo, pero si tiene su autoestima por el suelo, es una persona que se siente horrible, fea, sin valor. Además de ello, un vacío emocional, donde la persona no siente ese vacío porque nadie le ha llenado ese vacío. Y además de ello, muchos sienten temor por la gente. Se consideran, wow, hermano. Y eso se ve mucho en los trabajos. En los trabajos usted puede ver el perfil de una persona que ha sido rechazada. ¿Por qué razón? Porque siempre le da miedo hablar con el jefe o le da miedo hablar con alguien que tenga autoridad, porque se sienten tan pocas cosas producto del rechazo que experimentaron en sus hogares. Pásame la próxima, hijo. ¿Qué otra cosa experimenta una persona rechazada? Inhabilidad para recibir o comunicar amor. Comunicar amor, esa es una herencia generacional. Una persona que nunca ha recibido un abrazo de su padre, ¿usted cree que esa persona pueda abrazar a otro, a sus hijos? No, esa es la herencia generacional. Pero hay que romper esa herencia. Mi hijo tiene 26 años y donde quiera que nos veamos, nos damos un beso. El otro día fui a llevarle unas arepas allá al trabajo y salió, me bajé del carro, vino y me dio un beso. Los que vieron dirían, estos tipos en ese medio raro. No, es mi hijo. Y le doy un beso. Porque lo amo, lo quiero, le expreso afecto, le expreso cariño. Porque ¿qué quiero yo? Que él también abrace a sus hijos, abrace a su esposa. Ese es el ejemplo que se da. ¿Qué más, Danielito? Otra consecuencia, se vuelve una persona posesiva
por causa de su vacío emocional. Una persona que ha sido rechazada, cuando logra tener algo, mire, se convierte, si es una mujer, se convierte en la persona más celosa del mundo. Del marido, de los hijos, de las amistades. ¿Por qué razón? Porque siempre la han rechazado o lo han rechazado, y el día que consigue aceptación, vela como una leona parida para impedir que alguien le pueda arrebatar lo poco de aceptación que tiene. ¿Qué más, Danielito? Deseo de morir. El deseo de morirse es el resultado de una serie de pasos que van dándose de uno en uno. Es decir, cuando la persona expresa que se quiere morir, es porque hay una serie de cosas que se han venido gestando en esa vida. Vamos a ver la otra. ¿Qué otra cosa, qué otra consecuencia tenemos? ¿Llegamos hasta ahí? No. Desconfiar de otros y deseo de vengarse. La persona rechazada es una persona desconfiada porque nunca pudo confiar en otro. ¿Qué otras consecuencias tenemos? Miren lo que tenemos. Impide la bendición de Dios en tu vida. Dios quiere llenar al cristiano con su Espíritu Santo, pero resulta de que hay tanto rechazo y tantas secuelas que genera el rechazo que no hay lugar para que la bendición de Dios entre en la totalidad en la vida. Entonces la persona rechazada que está en el evangelio dice, wow, pero ni siquiera Dios me quiere bendecir. Sí te quiere bendecir. Hoy Dios está bendiciendo a muchas personas con este tema. Con personas que han experimentado el rechazo. Hoy Dios le está bendiciendo, le está diciendo, hoy es el día de tu liberación, hoy es el día donde tú te vas a despojar de todos los rechazos que has sufrido para sacarlos de tu vida y lograr con ello que mi bendición puede entrar completamente en ti. Aleluya, Dios nos quiere bendecir. Incluso la Biblia dice que ya nos bendijo con toda, no con algunas, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y por qué hoy no se reciben todas esas bendiciones? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que impiden que nosotros las podamos recibir. Gloria al Señor. Otra consecuencia del rechazo es que genera promiscuidad. Wow, míreme, eso sigue pasando, Daniel. Cambio de pareja, buscando con ello aceptación. Nadie nace homosexual ni nadie nace lesbiana. El homosexual se hace, la lesbiana se hace, lo hacen. ¿Cómo hacen a un homosexual? Primeramente por la crianza. Cuando hay violencia doméstica y aquel hombre golpea y maltrata a la esposa, aquel hijo que ve ese ejemplo se identifica tanto con su mamá que cuando llega comienza a manifestar esas expresiones femeniles, y el diablo, que es malo y perverso, se aprovecha de ese debilitamiento para convertirlo en homosexual. Personas que han sido abusadas en su infancia y el diablo le comienza a decir, los demonios, tú eres un homosexual, tú tuviste relaciones, te violaron, y a aquel no le queda otra alternativa, como no tiene a alguien que lo sane, que le ministre, se convierte en homosexual. Lo mismo ocurre con la lesbiana. Y cuando hay rechazo, cuando una mujer es rechazada por el marido varias veces, por distintos maridos, ¿qué es lo que piensan muchas personas? Mire, una vez traté yo un caso con una persona adulta que había tenido problemas con su esposa y se casa nuevamente y tenía problemas con la esposa. ¿Y qué me dijo aquel hombre? Wow, pastor, ¿será que me tengo que meter homosexual para poder ser feliz sexualmente y familiarmente? Le dijo, no, tú no te tienes que meter homosexual. No, tú lo que tienes es que buscar una consejería matrimonial que ayude a tu esposa a salir del conflicto en el que está. ¿Y qué? ¿Cuál era el conflicto? ¿De dónde la sacó? De la calle la sacó el Señor. Era una mujer que se drogaba en las calles. ¿Qué apetencia sexual podía tener una mujer que había sido abusada?
Le dije, tienes que buscar es la sanidad emocional de tu esposa para que entonces tú puedas disfrutar el sexo con ella. Pero el hombre estaba diciendo, wow, pastor, otro fracaso. ¿Será que me busco un hombre que no me va a traicionar? No, usted no tiene que buscar ningún hombre. Usted manténgase con su mujer. Busque la ayuda profesional, que es la que lo va a ayudar a echar hacia adelante. Entonces, todo eso se da. ¿Por qué razón? Por la aceptación. Por la aceptación. ¿Qué más, Danielito? Veamos el remedio de Dios. ¿Cuál es el remedio que Dios tiene? El remedio de Dios para el rechazo está en el perdón. ¿Cuántos están aquí? Amén. En el perdón. Debes decidir perdonar a todos tus ofensores y echar de ti todo tipo de resentimiento y de rencores. El rencor es un veneno para el espíritu y para el cuerpo. Muchos están enfermos y postrados porque no han perdonado. No han perdonado al papá, no han perdonado a la mamá, no han perdonado al tío que le abusó, no han perdonado a aquella persona que lo despedazó, no han perdonado al marido, no han perdonado al esposo, a la esposa, al ex esposo. El remedio de Dios es el perdón. No porque la persona lo merezca, sino porque el que tiene el problema eres tú. Y si tú no buscas la solución, lamentablemente no te va a llegar así por arte de magia. No, tienes tú que tomar la decisión. Yo quiero ser libre y tomar la decisión de despojarte del rechazo. Pásame la próxima. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es, no, pastor, es que yo no siento perdonar a ese hombre. No es que nunca tú vas a sentir deseo de perdonar a alguien que te ha ofendido. Nunca. Porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Yo decido ser libre del rechazo. Y para yo ser libre del rechazo, yo debo perdonar a las personas que me causaron el rechazo. Aquellos que debieron cuidarme en mi infancia. Aquellos que debieron amarme en mi estado de gestación. Aquellos que debieron conducirme de la mano, que no lo hicieron. Yo decido perdonarlos. ¿Por qué razón? Porque no quiero seguir perdiéndome las bendiciones que Dios tiene para mi vida, pero es tanto el rechazo que hay en mí que esas piedras que están dentro de mi corazón no permiten que la bendición de Dios pueda entrar, porque estoy acusado de resentimiento, de odios y de amargura. Es una decisión como la que tomó el hijo pródigo. Ese es uno de los personajes favoritos míos. No porque malgastó su dinero en vanidad y en bebida y en locura, sino por la decisión firme que tomó. Dice la Biblia que aquel hombre, volviendo en sí, recapacitó, diciendo, wow, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí, el hijo del dueño, estoy cuidando cerdos. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras que yo, el hijo, estoy aquí cuidando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Y aquel muchacho dice que volviendo en sí, reflexionando, viendo su pésima condición espiritual, dijo, yo no sigo más en esto. Esto es lo que yo voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros que tienen abundancia de pan. Y resulta de que así lo pensó y así lo hizo. Y llegó donde el padre. Cuando el padre lo vio a la distancia, no salió con la correa ni con el látigo para castigarlo, sino que salió a recibirlo, lo abrazó, lo besó. Y wow, dijo, wow, este es mi hijo, hagan fiesta, preparen el becerro gordo, porque mi hijo que se había perdido ha regresado, ha sido encontrado, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué hizo el padre? Lo mandó a bañar, lo mandó a vestir y le puso un anillo en su mano como señal de autoridad.
Hoy es el día cuando tú tomes la decisión de venir al Padre para decir, Señor, yo vengo a perdonar a todos los que me han rechazado, los que me han ofendido. Hoy el Señor te va a bañar, te va a limpiar con su sangre, te va a poner una vestimenta espiritual y va a poner ese anillo de autoridad que certifica que tú eres un hijo de Dios completamente libre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Qué otra solución tenemos? Acepta que tienes el problema. Mientras la persona no acepte que tiene ese problema, la persona nunca podrá ser libre. Y tienes que dejar que Dios y los pastores te ministren. Usted puede acercarse a nosotros a la hora que usted quiera. Usted nos puede llamar. Usted puede decirnos, pastores, quiero hablar con ustedes. Y nosotros gustosamente le vamos a atender y le vamos a ayudar a superar todos esos conflictos, abandonar los malos hábitos. Los hábitos, no, yo estoy bien. Está en una situación de depresión paupérrima. No, yo estoy bien. Yo no necesito ayuda. Lo otro, perdonar al que te rechazó y vivir en constante, vivir en arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque hemos rechazado a otra persona. Eso es. ¿Y por qué el Señor nos permite traer esta palabra? Porque hay personas enfermas emocionalmente. La semana pasada, ¿de qué hablamos? De sanidad interior. Vamos a tener que comprar Fitina. Fitina es buenísima. Como un amigo mío me dijo una vez, estoy tomando unos medicamentos que son muy buenos para la memoria. Y, sí, ¿cómo se llama? Oye, chico, ¿cómo que se llama? En lo que me acuerdo te digo. Buenísimo el medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor nos quiere sanos. ¿Por qué razón? Porque Él quiere derramar su bendición sobre nosotros. Y quiere que le diga algo. Mire, ningún sufrimiento por el cual nosotros pasemos, ninguno se puede comparar con el sufrimiento de Cristo. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque yo ya los perdoné. Su familia lo rechazó. La familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Y fue tanta la presión de los familiares contra María, aquella mujer que había recibido toda la revelación acerca de Cristo, aquella mujer que guardaba las cosas en su corazón y que sabía por qué Jesús actuaba de esa manera. Aquella mujer fue convencida por sus hijos de que Jesús estaba loco. Y se fueron a buscarlo a una casa donde estaba predicando. Porque decían, está fuera de sí y lo tenemos que agarrar y amarrarlo y meterlo aquí en un manicomio. Los discípulos lo abandonaron en la hora de la prueba. Su cuerpo fue convertido en una llaga. Su rostro se lo desfiguraron tal como lo describe Isaías capítulo 53. Porque no hay parecer ni hermosura en él. Su parecer es a una raíz de tierra seca, que no hay hermosura ni parecer en él. Lo desnudaron. En la cruz se le vieron los genitales a Jesús. Y usted sabe lo que significa eso para un judío que había recibido órdenes de ni siquiera permitir que sus hijos vieran su desnudez. Y que todo el mundo en ese espectáculo viera los genitales de Jesús. Además de ello, le agarraron la barba y se la despegaron por completo. Por eso la Biblia dice que no había parecer, un rostro totalmente desfigurado, ensangrentado, un cuerpo llagado, la fiebre subiendo
por todo el cuerpo, las estillas clavadas en la espalda. Alguno habrá sufrido, habrá experimentado un sufrimiento mayor que él. ¿Será que lo que hizo tu padre o tu madre cuando te abandonaron se asemeja a eso? ¿O será que tu esposa o tu esposo te llevaron a ese nivel de sufrimiento? Entonces ningún sufrimiento nuestro puede superar el sufrimiento de Cristo. Y si Cristo perdonó a sus torturadores, entonces ¿cuánto más nosotros, para ser libres, debemos perdonar a quienes nos han ofendido? Cuando yo descubrí que la mala suerte que yo tenía era producto del rechazo, yo tuve que perdonar a la persona que me rechazó. Y a partir de allí cambió mi vida. Cuando llego a un restaurante me sirven de primero, que tengo que comer lento porque si no gano a los demás y los dejo botados. El bien y la misericordia me siguen todos los días, porque me saqué el derecho legal que tenía el diablo de buscar a alguien que me maltratara, porque utilicé la fórmula poderosa para librarme del rechazo, que es el perdón. Y perdoné a la persona no porque lo mereciera, sino porque yo quería ser libre. Yo quería ser libre. Hasta el día de hoy esa persona no sabe el mal que me hizo. Incluso yo le hago muchos bienes. Y si por casualidad se dio cuenta de que, wow, en aquel tiempo yo hice esto contra esta persona, resulta de que hoy debe sentirse redarguido esa persona. Entonces, hoy es el día. Vamos a ponernos en pie para orar. Si alguien ha experimentado el sentimiento de rechazo por algún miembro de su familia, de su papá, de su mamá, hoy es el día cuando usted se puede despojar de él. Pero la siguiente es la oración. Si está sufriendo por tu esposa, por tu esposo, por tu hijo, porque hay hijos que rechazan a los padres sin motivo alguno, que los odian. Hoy es el día cuando tú te puedes despojar de él. Si tú quieres pasar al frente, puedes pasar para que nosotros oremos por ti y hagamos esta oración de liberación en tu vida. Comprendo también que a veces es vergonzoso pasar al frente, pero a la hora de ser libre, a mí no me importa lo que sea. Y me ponga como me ponga, yo hago lo que Dios me diga, porque mi única intención es ser libre. ¿Quieres ser libre en esta hora? Si lo quieres hacer, pasas acá al frente y nosotros estaremos orando por ti. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Quiero que cierre sus ojitos y repita en voz alta esta oración. Señor mi Dios, vengo ante ti reconociendo mi condición, mi sufrimiento que he tenido guardado por muchos años. En el día de hoy, yo recibo. Amén. En el día de hoy, yo recibo lo que tú determinas para que yo sea libre. Arranca de mí las raíces del rechazo, autocompasión y temor. Sácalo de lo profundo de mi corazón y quítame ahora mismo esa etiqueta que me puso el diablo de ser una persona rechazada. Permíteme vivir el amor y darlo con toda libertad. Hoy perdono a mis padres por haberme rechazado, a mis hermanos y a toda aquella persona que causó heridas emocionales de rechazo en mi corazón. Yo me declaro libre
y te pido perdón porque he herido a otras personas. Y yo quiero que tú los libertes también a ellos. Límpiame con tu sangre. Sella este capítulo. Y de aquí en adelante, yo quiero caminar en libertad y expresar el amor que tú como padre tienes para mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias por todos nuestros hermanos presentes en el local, así como también por aquellos que están en directo y en diferido. Aquellas personas que han experimentado dolor, frustración, Dios mío, rechazos, amarguras y dolores. Hoy nosotros te damos gracias porque tú has roto esas cadenas del rechazo, Señor, y hemos perdonado en el nombre poderoso de Jesús a aquella o aquellas personas que causaron las heridas emocionales en nuestro corazón, en aquellos que nos abandonaron, que nos maltrataron, que nos dieron una mala calidad de vida, que debieron defendernos y no nos defendieron. Hoy nosotros extendemos nuestro perdón, lo declaramos libre. Hoy nos separamos de ellos en el nombre de Jesús. Rompemos esa ligadura que nos tenía atados a ese recuerdo y nos unimos a ti, a la bendición tuya. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si en el día de hoy tenemos acá a una persona o personas que quieran recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hoy es el día de hacer. Hoy es el día de tu salvación. Por eso la Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por el contrario, ábrelo y di: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibirte. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser feliz. Y tenga la plena seguridad de que Dios lo va a recibir a usted, al igual como el Padre recibió al Hijo pródigo, con la diferencia de que usted viene perfumadito mientras que aquel iba hediondo a ser. Aleluya. Gloria al Señor. Si no le hay, entonces vamos a despedir a nuestros hermanos que están conectados desde diferentes partes del mundo. Recuerden que mañana lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios me les bendiga.